bueno y para siempre su misericordia. ¿Cómo están mis hermanos? ¿Bien, bien o más o menos? En victoria. Fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. El pueblo de Cristo, a pesar de los pesares, estamos en victoria. Amén. Qué bueno, mis hermanos, qué bueno. Vamos a orar primeramente para que sea el Señor, porque lo dijo bien nuestro hermano pastor. No vamos a escuchar al hombre, es la palabra de Dios. Es el Señor que va a hablar a través de su palabra. Amén. Señor Dios mío, Padre eterno, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, por esta mañana hermosa, soleada, calurosa, Señor. Gracias por ese cielo, Dios. Gracias por esa nube, Dios. Pero por sobre todo, Señor, gracias porque abrimos nuestros ojos y contemplamos la vida, Dios. Gracias por el oxígeno que respiramos, Dios, que entra por nuestros pulmones, Señor. Gracias, Señor, Dios mío. Gracias porque nos trajiste aquí a tu casa, Señor. Tu casa de oración, Dios. Para un fin, para un propósito. Alabar al que vive para siempre. Adorar al que vive para siempre. Porque Él es digno de ser adorado. Él es digno de ser glorificado. No hay otro Dios dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino tú, Jesús. Tú, Jesús, Padre amado. Gracias por Cristo. Gracias por el Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Paséate por tu iglesia. Paséate por el cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Dios mío, abre nuestro entendimiento espiritual para que esta palabra haga un efecto en la vida de mis hermanos y aún en mi vida, Señor Padre amado. Reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret todo espíritu inmundo, antagónico, que quiera venir a confundir nuestras mentes, que quiera venir a torcer la palabra de Dios. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Tú eres poderoso, Señor. Eres el gran yo soy. Te amamos y te bendecimos. Un aplauso al Señor, mis hermanos. Gloria a Dios. Para su entrada triunfal en Jerusalén, Jesús escogió un burro como transporte real. ¿Sabías eso? Sí. Qué bueno. Les indicó a sus discípulos que dijeran: el Señor lo necesita. ¿No es asombroso que el Hijo de Dios haya utilizado un medio tan ínsimo, que es todopoderoso e independiente de toda criatura? Ha decidido llevar a cabo sus planes mediante instrumentos humanos. De no ser así, nos había llevado al cielo tan pronto como fuésemos sido salvos por Él. Dios necesita obreros para llevar las buenas nuevas de su reino en la tierra, y te escogió a ti. Muy pocos amén. Y te escogió a ti. Amén. Gloria a Dios. Dios está buscando personas comunes para hacer obras fuera de lo común. Tal vez te consideres pequeño, pero el Señor te necesita para su obra acá en la tierra. ¿Cuántos creen eso? Amén. Como iglesia de Cristo tenemos un potencial dado por el Señor, pero también tenemos la responsabilidad de predicar su palabra. Es una labor hermosa que se hace en la tierra a través de la palabra de Dios. Su palabra penetra y le quita esa ceguera espiritual que le tiene Satanás, que no les permite ver la realidad del Evangelio. Amén. Amén. Todo lo hace a través de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Como todos saben, seguimos una jornada que se llama ¿cómo? ¿Cómo se titula la jornada? Seguidores de Cristo. ¿Cuántos son seguidores de Cristo? Amén. Todos. Gloria a Dios. Gloria al Señor.
La enseñanza de hoy está titulada El Señor de la Mies. Amén. El Señor de la Mies. Lo vamos a estar ubicando en Mateo capítulo 9, versículo del 35 al 38. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Mateo capítulo 9, versículo 35, 36, 37 hasta el 38. Amén. Gloria a Dios. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros bastante. Ok, me equivoqué. Mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Gloria a Dios. Hermano, cuando Cristo vino a la tierra, Él no vino a perder el tiempo. Él vino para un propósito, y era llevar el reino de su Padre a cada persona. Amén. Un propósito establecido desde el principio, desde antes de la fundación del mundo. Y vino a predicar el evangelio a las ovejas perdidas. Amén. Recordemos el contexto de la palabra. Cuando Jesús vino, ¿dónde vino Él? A Israel. Él vino por su pueblo judío. Amén. Pero ya en un plan orquestado, entramos en Tina y entramos todos, pero ese es otro tema. Pero Él vino, cuando vino un propósito, vino por lo suyo. ¿Quién lo dice? Juan 1:11. A lo suyo vino, y lo suyo no le recibieron. Y a pesar de que en el Antiguo Testamento hablaba que venía un Mesías, venía un rey, no lo reconocieron. Aún las personas que Dios escogió, los judíos, para preparar el resto del mundo, lo rechazaron. Amén. Eran ovejas que estaban perdidas sin pastor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús permanecía por tiempos cortos en varios sitios, predicando, dije ahorita, su palabra, llevando la buena nueva, para que todo el país supiera quién era Él, a qué había venido Él. Predicaba en ciudades ricas, ciudades grandes, pero también en aldeas pobres, porque Jesús no hace acepción de personas. Amén. Y quizás en ese caminar Jesús, junto a sus discípulos, tenía cansancio, porque eran distancias muy largas, incomodidad, inclemencia del clima, peligros de repente. Pero nada de esto detuvo a Jesucristo para llevar tan propósito dado por su Padre desde el mismo cielo. Él le predicaba a gente pobre, aparentemente insignificante, aparentemente, pero para el Señor tenía mucho valor. Tú y yo somos de valor para el Señor. Dios no ve estatus social. Dios ve el corazón tuyo y ve mi corazón. Y para eso Él es suficiente. Amén. Gloria a Dios. Jesús predicó también en las sinagogas de estos líderes religiosos, porque Él quería que todos supieran la verdad. ¿Quién era? Jesús. Amén. Gloria a Dios. El Señor en todo tiempo estaba consciente de una gran realidad. Su pueblo estaba perdido.
Sus ovejas estaban perdidas. Amén. ¿Y qué dice Lucas 19:10? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pregunto, ¿será que tú y yo estábamos perdidos sin Cristo? Contra perdidos. Y Él vino a buscarnos a nosotros, porque estábamos perdidos. Y sin decirlo sin miedo, estábamos en manos de Satanás. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor vio multitudes. Tuvo una visión general de todos los que no estaban a su alrededor. ¿Y qué veía Él? Tristeza, lágrimas, desanimados, deprimidos. Era lo que veía el Señor. Y dice la Biblia que Él tuvo compasión de esas ovejas. ¿Y qué es compasión, hermano? Es un sentimiento de tristeza que produce al ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo. Si usted tiene un vecino o un hermano acá de la congregación y no tiene que comer, eso nos da ¿qué? Compasión. ¿Y cómo trato yo de aliviarlo? Bueno, vamos a llevarle una harina pan o un arroz o vamos a hacer una arepa, que porque yo quiero aliviar ese dolor. Eso sintió el Señor cuando vio esas almas perdidas ahí como ovejas sin pastor. Gloria a Dios. Y actualmente en el año 2019, siglo XXI, el Señor teniendo compasión por las almas. Esa compasión de Cristo no ha mermado. Está aún más viva que nunca. Amén. Amén. Gloria al Señor. Eso sintió el Señor. Qué hermoso cuando Dios siente compasión por su creación, por lo que Él hizo tan hermoso con sus manos. Desde la eternidad lo pensó hasta que lo formó. Amén. Pero ¿para qué vino Cristo? Aparte de la salvación, aparte de dar una vida eterna, para aliviar tu dolor y aliviar mi dolor. Hermanos, Cristo alivia nuestros dolores espirituales. Cristo los alivia. Cristo sana. Cristo bendice. Cristo nos acompaña. Donde estamos, el Señor está con su pueblo, mis hermanos. Un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Y lo más importante de todo esto, nos regaló la vida eterna. Como decir, para cerrar con broche de oro. Lo más importante de todo esto es que nos dio la vida eterna. Saber que cuando cerremos nuestros ojos acá en la tierra, al abrirlo estaremos contemplando su belleza. ¿Usted no le alegra eso, mi hermano? Eso es para nosotros como pueblo de Dios alegrarnos y saber que trabajar para Dios no es en vano. Amén. Gloria a Dios, hermano. Pero también el Señor observó esas multitudes, los que lloraban, los que estaban deprimidos, tristes, agobiados, etcétera, qué sé yo cómo estaba ese pueblo. Pero también Jesús vio lo que vio el Señor en Génesis 12:2, cuando dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. También el Señor veía esa multitud, la promesa que Dios le dio a ¿quién? A Abraham o Abraham, cuando Dios cambió el nombre. El Señor tuvo compasión de ellos, no por motivos temporales, porque el que era ciego, el Señor le daba la vista. El que era mudo, el Señor le volvía la voz. La compasión de él era espiritual, porque los veía ignorantes o indiferentes y a punto de perecer por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que veía Jesús. Le sentía compasión espiritual, porque el conocimiento de ellos era errado, era un conocimiento religioso, enseñado por estos fariseos y saduceos. Eso es lo que veía el Señor. Esa compasión por amor a las almas trajo Jesús del cielo a la tierra, pero de la tierra a la cruz, a morir por ti y a morir por mí. Eso es compasión. Lo que era para nosotros
los malditos éramos nosotros, Jesús tomó el lugar. Yo muero por todos ellos. No importa que no me lo agradezca, pero yo muero por ellos. Por todos ellos. No solamente por el pueblo cristiano, aún por los que están afuera ahorita enratonados, drogados, que no tienen a Cristo. Cristo murió por ellos también. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dice Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Me llama la atención que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel sale de Egipto esclavo 430 años, dice la palabra de Dios. Y cuando atraviesan ese mar, están en el desierto, le da hambre, quieren comer carne, Dios le da carne, quieren comer, Dios le da el maná. ¿Y qué era el maná? Era como un cereal, unas hojuelas, parecidas a un pan. ¿Y quién es Cristo? El pan de vida. Ese es Cristo. Donde usted mire la Biblia está Cristo. En Génesis, Lamentaciones, Cantar de los Cantares, Apocalipsis, Cristo es el centro de todo, mis hermanos. Cristo es el centro de todo, mis hermanos. Qué bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Estas personas carecían del verdadero alimento espiritual. Del verdadero alimento espiritual. Estamos nosotros bendecidos que hoy tenemos la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir lo que ella nos quiere decir para nuestro aprendizaje espiritual. Pero ¿por qué esta gente estaba así? Vacíos espirituales, falta de conocimiento. Porque los escribas y fariseos los llenaban de vanas nociones, pura religión. ¿Qué conocimiento espiritual van a tener esta pobre gente, mis hermanos? Le daban, era como cáscaras de huevo, pura ceniza lo que recibían ellos. Le imponían dogmas. No hagas esto, haz esto. Por eso dijo el Señor, mire, el Señor los atacaba a ellos. Les dice en Mateo 23:4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo querían moverlas. ¿Ven? ¿Entendemos ahora la falla espiritual que tenían ellos? Amén. El conocimiento espiritual que era, por no decir nada, por personas religiosas. Eran ovejas sin pastor. Y así andamos nosotros, mis hermanos. Oye, no sé, tengo algo, vale, no consigo trabajo. Te conozco un grupo bien bueno. Vamos para allá. Ovejas sin pastor. Así éramos nosotros. Oye, vale, tengo ganas de tomar una cerveza. Yo te brindo. Ovejas sin pastor. Dispersos. Y así cada quien y cada cual en el mundo de pecado. Pero Dios es bueno, mis hermanos. Porque Cristo una vez vino a tu vida y vino a mi vida. Y dice Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, porque Él hace el llamado, pero tú tienes que venir donde está Él. Nunca tendrá hambre. No es hambre de alimento, de comida física, es hambre espiritual. Ya no necesito ir para de un brujo. Ya no necesito aprender el televisor y ver las cartas. Porque Cristo me lo da todo. Amén. Y el que cree, el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Un fuerte aplauso a Cristo, mis hermanos. Un fuerte aplauso a Cristo. Y este Cristo es el Señor de la mies. Amén. Pregunto, ¿cómo está hoy en día la humanidad? ¿Cómo está la humanidad? ¿Perdida? No tenga miedo, no, está perdida. El que no tiene a Cristo, hermano, está perdido. La palabra no se puede poner con un polvito así como en la cara de la mujer. No. El que no tiene a Cristo, hermano, está perdido. Perdido. Hay muchas personas en la calle engañadas por el mismísimo Satanás.
Y ya vamos para allá. Ya vamos para allá. Personas que no tienen un conocimiento bíblico como el que tú y yo podamos tener. Ojo, bastante, pero tenemos un conocimiento bíblico. Sumergidos en deleites y pecados. Pero el Señor sigue hoy viendo esas ovejas dispersas que no lo tienen en su corazón. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros, mi hermano? La pregunta, ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? Gloria al Señor. ¿Usted sabía que las ovejas, ese animalito de cuatro patas lanudo, es un animal propenso a extraviarse rápidamente, sin un pastor? Hablando literalmente de un pastor con su callado, en un campo. Se pierden. Y cuando se pierden o se extravían, son incapaces de conseguir el sitio donde estaban. ¿Ah? Qué tremendo, mis hermanos. Pierden el rumbo, pierden la dirección. Por eso decía Isaías en 53:6, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos. Cada cual se apartó por su camino. Así es. El plan de Dios, el principio del Edén, era uno. Conocemos la historia de lo que pasó, la desobediencia, la misma, perfecto. Y cada quien cogió por su camino. Nacemos en pecado. Unos nacen en X religión, Z religión, pero la misericordia de Dios es tan grande que nos rescata de ese lodo cenagoso. Gloria al Señor. Este contexto de esta palabra, Isaías 53, que acabo de leer, aquí el profeta está hablando, estas ovejas eran el pueblo de Israel. La historia de Israel es hermosa, mis hermanos. Es tremendo. Un día estaban con Dios, se apartaban y volvían. El profeta los traía, se volvían a apartar. Así andaban. Se apartaban del camino, por eso dice el profeta Isaías. Se apartó, cada quien se apartó por su camino. Y este profeta Isaías la compara con unas ovejas errantes que no tienen pastor. Pero vino Cristo un día y llamó a ese redil. Dios se hizo carne en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para predicar la verdad del Evangelio. Ahora pregunto, ¿cuántos pertenecemos al redil de Cristo? Amén. Como 10 nada más. Wow, ¿cuántos pertenecemos al redil de Cristo? Levanten la mano. Todos somos el redil de Cristo. Denle un aplauso al Señor, hermano. No le dé pena, levante la mano. Yo soy de Cristo. Dígale, yo soy de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Cristo me compró y yo le pertenezco a Cristo. Gloria a Dios. Dice Mateo, con la base bíblica, dice Mateo capítulo 9, ahora leemos del 37 al 38. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, aquí está hablando Jesús, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obrero a su mies. ¿Qué es mies? ¿Qué es mies? Mies es cosecha, segar. Entonces, Jesús es el Señor de la cosecha. Amén. Entonces el título, el texto queda así: a la verdad, la cosecha es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Eso es mies, cosecha. Ahora yo pregunto, ¿por qué Jesús empleaba ilustraciones tomadas del campo y de las cosechas para relacionarlo con su reino? Eso es lo que conocemos nosotros como parábolas. Porque era la única forma de que ellos entendieran las cosas del reino. Tenés que explicarlas con algo que ellos vieran. ¿Ven? ¿Cómo explico yo algo espiritual? Acá en la tierra, hablaba el Señor a través de parábolas.
Y debemos saber que Palestina era una tierra de cosechas y habían varias o muchas durante un año. Entonces Jesús, ¿qué hacía? Él caminaba por esos sembradíos junto con sus discípulos y las personas que lo seguían, las multitudes, y ellos veían que los obreros del campo, cuando cosechaban la tierra, amén, gloria a Dios, ¿qué cosechaba el agricultor? Uvas, cebada, trigo, aceitunas, diferentes en un año. Todo eso lo veía Jesús con los discípulos. Por eso, mire, Jesús es el maestro de maestros. Jesús es el maestro de maestros, mis hermanos. Gloria al Señor. Cuando Jesús le predicaba a las multitudes, hacía comparaciones con el campo, y tales ilustraciones conocidas por ellos les harían comprender las verdades espirituales. Amén. Entonces, ¿qué decía el Señor? Lo físico lo llevaba a lo espiritual. Y les decía, cultivar la tierra es sembrar la semilla, quitar las malas hierbas, cuidar el sembrado mientras crecía. Así estamos nosotros, mi hermano, creciendo. Pero hay que quitar las malas hierbas. Amén. Gloria al Señor. Para el Señor, las multitudes que acudían a Él para escuchar sus palabras presentaban una escena de los campos de trigo con sus granos ya maduros para estas personas. Pero cuando el Señor veía eso, Él veía una cosecha espiritual. Él no veía la cosecha física, Él veía una cosecha espiritual. ¿Pero espiritual en qué? En almas, en personas. Porque Jesús sabía que la verdad de la cosecha física, porque era una verdad, también era una gran verdad, la cosecha espiritual. Amén. Y aquí viene lo bueno, mi hermano. Porque es necesario que el Señor a nosotros nos mueva. Porque eso es amor de Dios para nosotros. Un agricultor puede tener una buena cosecha, pero sin embargo, si no tiene obreros, la cosecha se puede perder. No importa qué buena sea la cosecha, si se da en el campo, se pierde por falta de obreros. Cuando Jesús le dice al Señor de la mies, se está refiriendo a su Padre, y a su Padre es el dueño de la cosecha. ¿Y quiénes son los obreros? Dígalo duro, ¿quiénes somos los obreros? ¿Está entendiendo un poquito el mensaje? Gloria a Dios. Gloria al Señor. Toda la iglesia de Cristo, toda, lo que la vista me da acá, en esta iglesia local, todos somos obreros del Señor. Amén. Todos, exceptuando los niños chiquiticos, porque hasta un niño de 8 años, 9 años, es un obrero de Dios, es un obrero del Señor. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, no todos cumplimos esa función de obrero. Es la realidad, mi hermano. No todos cumplimos esa función. En la época de Jesús, la cosecha era grande. Él es Jesús. ¿Cómo será hoy en día, en el año 2019, la cosecha? Inmensa. Inmensa. Si había escasez de obreros en la época de Jesús, hoy también los hay. Escasez de obreros. Hermano, le digo algo en el nombre de Jesús. Dios nos dio a nosotros talentos, nos dio dones, para que tú y yo ocupemos un servicio en su reino. En su reino. Gloria al Señor. La obra del Señor se lleva a cabo con los obreros que estén trabajando. Si somos 4, 5, 6, 7 que están trabajando para el Señor, gloria a Dios. La obra del Señor va. Pero ¿qué quiere el Señor? Que todos nos integremos a la cosecha. Que nos pongamos nuestras botas, el machete, el garabato, y para la cosecha. Ese es el sueño del Señor. Ese es el sueño del Señor. Debemos activarnos.
Todo cristiano tiene la responsabilidad del ministerio de predicación del Evangelio. Todos mis hermanos. Todos mis hermanos. Aquí no hay excepción de personas. Todos. Se dice que ojo con esto, se dice que estadísticamente en las iglesias hay muchos obreros, pero pocos predicadores. ¿Amén? Amén. Muchos obreros, pero pocos predicadores. Y no me refiero a montarse acá a predicar, no. Donde tú estás, donde tú estés. Gloria a Dios. Cada persona que haya tenido experiencia con Cristo debería enseñar a otra persona predicándole su palabra. ¿Hay que ser teólogo? No. ¿Hay que ser magíster? No. Lo más grande lo tenemos, que es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Hemos leído mucho esta historia, no la voy a leer. El endemoniado de Gadareno. Todos sabemos que Dios lo libertó, el Señor lo sanó. Y dice la Biblia que él quería seguir al Maestro. ¿Y qué dijo Jesús? Mateo 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Él quería seguir al Maestro, pero Jesús le dijo: no, le puso freno de mano, no. Ve y predica, da testimonio, cuenta lo que Dios hizo contigo. Dile quién eras tú cuando estabas en ese sepulcro y ahora Cristo te ha dado vida y vida en abundancia. Amén. Gloria al Señor. Un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Hermanos, el predicar la palabra de Dios no es solamente para el pastor, para el maestro, para el predicador, para todos. Todos estamos llamados a llevar el mensaje de salvación y de vida eterna. El Señor espera que cada cristiano esté en los campos, pero no se vaya a ir para allá, no yo. No se vaya para Táchira. Los campos, ¿tu campo cuál es? Tu casa, tu trabajo, tus vecinos. Donde tú estés, ese es tu campo. Amén. Gloria al Señor. Porque cuando predicamos la palabra de Dios, mis hermanos, usted no le va a imponer a Cristo, pero usted predica la palabra de Dios y el resto lo va a hacer el Señor. Es que tiene que venir para acá, para esta cosa. No. Predica la palabra de Dios y lo demás lo hace el Espíritu Santo, donde el Señor quiera llevarlo. Amén. Gloria a mi Dios. Dice 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Me gustó esta versión lenguaje actual. Miren cómo dice: yo no anuncio el Evangelio de Cristo para sentirme importante. Cuidado con eso, mis hermanos. Lo hago porque Dios así me lo ordenó. No me lo pidió Pablo, por favorcito. Me lo ordenó. Es una ordenanza predicar el Evangelio de Dios. Y pobre de mí si no lo hago. Hermanos, como obreros aprobados por Cristo, tenemos una labor fundamental, y es la predicación de la palabra y que el Evangelio se extienda por todo el mundo. Amén. Y como obreros de Cristo, mis hermanos, pidámosle a Dios sabiduría para predicar su palabra. Pero no suavicemos la palabra de Dios a mi conveniencia, no, pobrecito, no. La palabra de Dios es única. Amén. Hay personas que se ofenden cuando se les predica. Cuando usted les predica la sana doctrina, la palabra, me estoy refiriendo, la persona se ofende. Sabemos que hay una lucha espiritual, lo sabemos. Pero la palabra de Dios es para edificar, para ayudar, para libertar, para abrir, destapar lo que tiene tapado las personas espiritualmente hablando. Y un consejo, mis hermanos, humildemente les doy: no mande a la gente para el infierno, mis hermanos. No mande a la gente para el infierno. ¿O me equivoco, mis hermanos? Hay hermanos que aquí no los hay, gracias a Dios,
mandan a la gente para el infierno, mis hermanos. No fuimos llamados a llamar a la gente para el infierno, mis hermanos. Fuimos llamados para llevar a la gente a Cristo, al Señor, mis hermanos, al Señor, mis hermanos. ¿Y por qué te digo esto? Porque yo lo viví, no me lo contaron, yo lo viví. Héctor Pérez, que está aquí parado, cuando trabajaba en Nueva Cuba, fui policía del estado Miranda, y llegó un hermano cristiano, bueno, digo hermano ahorita, pero yo era un hijo del diablo en esa época, y me estoy uniformando, me estoy poniendo mi uniforme para salir a trabajar a la calle, y él me dice, ¿te gustaría que te predicara? Y yo, sí, ¿cómo no? Y empezó bonito, me empezó a hablar de Cristo, qué bonito, qué bueno, y yo vistiéndome, hermano, pero de repente ese hermano como que lo pellizcaron, me quería meter a Cristo a jurar, acéptalo, ¿qué? ¿Tú eres loco? ¿Qué es eso? No, es que si no lo aceptas te vas para el infierno. Hermano, hay que tener sabiduría para predicar, mi hermano. Hay que tener sabiduría para predicar. ¿Qué pasa si tú te consigues un caso de esto? Una persona que está ahí dura, rebelde. No insista. Ya, tranquilo. Ora por él. Ponle en oración. Porque la palabra no es para contender. No contendamos, mis hermanos. Seamos sabios en eso también, mis hermanos. Gloria a Dios. ¿Somos perfectos? No. Todos tenemos imperfecciones. Pero así Dios te usa a ti y me usa a mí. Amén. Así nos usa Él. Si tú y yo vamos a esperar, oídos que al tambor. Si tú y yo vamos a esperar predicar la palabra cuando seamos perfectos, mis hermanos, viene Cristo, nos lleva y no le predicamos a nadie. Porque no somos perfectos, mis hermanos. No lo somos. Dice 2 de Timoteo 4, del 1 al 2. Te encarezco delante de Dios. Te encarezco. Y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Que inste a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué doctrina? Enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La palabra de Dios. Gloria al Señor. 2 de Timoteo 4, 1, 2. Y cuando le prediquemos a alguien, presentémosle a Cristo. Hablemos de Cristo. ¿Quieres dar un testimonio de tu vida, de lo que Cristo hizo en tu vida? Está bien. Pero no hables mucho de ti. Habla de Cristo. Presenta a Cristo. Porque Cristo es el que va a hacer la obra, no tú ni yo. Es Cristo, mi hermano. Un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y primeramente, tú y yo estamos aquí. ¿Tú sabes por qué? Porque hubo un obrero de Dios que te predicó a ti. O hubo un obrero de Dios que oró por ti y oró por mí. Yo estoy aquí primeramente por el Señor. Pero mi hermano que está en Uruguay viviendo, ya está orando por mí, y yo era policía de Miranda, hijo del diablo. Amén. ¿Será que la oración tiene poder? Amén. ¿Será importante los obreros del reino de Dios? Amén. Gloria a Dios. Muy bien, mi hermano. Gloria a Dios. Si va a aplaudir, apláudalo. No le dé pena. Apláudalo. No le dé pena que esté para el Señor. Debemos estar listos, hermano, para la cosecha. Listos para predicar. Amén. Y lo más tremendo, mi hermano, le digo algo. Los obreros no tenemos vacaciones. Los obreros del Señor hablando. Aquí no hay vacaciones. Amén. Aquí no hay fideicomiso. Aquí no hay aguinaldo. Pero Dios paga buenísimo. Dios paga buenísimo. ¿Qué más que la salvación? ¿Qué más quiero yo? Con la salvación, más que suficiente. Más que suficiente. Ah, bueno, que su palabra dice que Él nos va a dar añadiduras. Son bien recibidas. ¿Por qué no? El que no la quiere me la dé a mí. ¿Entiendes? Pero nada más, con saber que ya, a yo cerrar mis ojitos, voy a abrir los ojos del Señor, ya me pagó. Es suficiente. Es suficiente. Gloria a Dios. Entonces ya saben, no pida vacaciones porque no hay. No voy a poner hermana pronto porque no hay vacaciones. Amén. O de hermano Andrés. Gloria a Dios. Año 2019 y Dios sigue llamando obreros para su reino. ¿Qué es un obrero? Un trabajador.
Sigue llamando. Dice Efesios 2:10. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para malas obras. ¿Qué dice? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduvieses en ellas. ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para irme para el cielo? Amén, gloria a Dios. ¿Pero para qué Dios te preparó? Para que andes en buenas obras. De antemano ya estaba en la mente de eso. Mi hijo lo voy a salvar, él va a ser salvo, pero con un fin: predique la palabra de Dios. Porque todo lo que Jesús llamó a sus discípulos, no los llamó para sentarse en un chichorro allá en Israel, en una hamaca. Los preparó, los discipuló. Ahora vayan y prediquen la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Y cada uno de nosotros, mis hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros. ¿Quién es la cabeza? Cuando tenga tiempo en su casa, lea 1 Corintios 12, del 14 al 27. 12, 14 al 27. ¿Ok? Donde ella especifica la función. El dedo hace una función. 1 Corintios 12, 14 al 27. Cada cuerpo de nosotros tiene una función. El oído, la boca, los ojos, todo. Así somos nosotros. Cada uno de nosotros tiene una función específica. En la iglesia, afuera. Amén. Todos tenemos un don por parte de Dios. ¿Qué debemos hacer? Desarrollarlo para la obra de Cristo. Primera de Pedro 4:10. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Como buenos administradores. ¿Qué hace un administrador? Administra. Amén. Y con la ayuda del Señor, hermano, descubra su don. Pídele oración al Señor. ¿Qué don tengo yo, Señor? Cultívelo para que lo pueda desarrollar para la obra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Pero también nosotros como obreros debemos y tenemos que crecer espiritualmente, hermano. Dice 1 Corintios 15:58. 1 Corintios 15:58. Dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Estás viendo que el trabajo de Dios no es en vano? El trabajo del Señor no es en vano. Pero tenemos que estar firmes. Firme es no moverse. Allí, firme. Hermano, ¿será que tengo que ir para la iglesia y pararme firme y no moverme? No. Firme en quien has creído. Firmes en que te dicen: mira, en la iglesia tal está cayendo diamante, voy para allá. No, firmes en quien has creído, en tu doctrina, en tu enseñanza, en lo que Cristo te ha enseñado. Eso es estar firmes. Que no venga cualquier movimiento, cualquier brisa y te saque de la verdad, mis hermanos. Dios quiere que estemos firmes en lo que hemos aprendido y lo que nos falta por aprender. Constante y creciendo. Creciendo en el Señor. Amén. No creciendo en jerarquía, en rango. Oh, ahora soy pastor. No. Creciendo espiritualmente, hablando, aprendiendo más del Señor, mis hermanos. Gloria al Señor. El obrero de Cristo está siempre firme, está siempre constante, está siempre creciendo en el Señor, mis hermanos. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Gloria a Dios. Colosenses 1:10 dice, Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Era lo que no tenía esta gente cuando vino Jesús. El crecimiento que ellos estaban, el conocimiento que ellos crecían, era un conocimiento dado por los fariseos. Un conocimiento ya leudado. Amén. Gloria a Dios. ¿Y cómo me preparo? Leyendo la palabra,
orando, sirviendo, etcétera, etcétera, mis hermanos. El obrero de Dios busca de Cristo. Un obrero de Dios busca de Cristo, mis hermanos. ¿Para qué? Para trabajar por las almas perdidas. Hay muchas almas perdidas, mis hermanos, aún familiares nuestros. Aún familiares nuestros. Como iglesia, trabajemos para que las personas se conviertan a Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. No es que se metan evangélicos, porque el que se mete se sale. Es que se conviertan al Señor, que amen al Señor, y que venga lo que venga, vean lo que vean, la mirada está puesta en Cristo. Amén. Porque van a venir cosas que quizás no nos van a agradar. Y si yo no estoy aferrado a Cristo, mi hermano, nos podemos ir de la iglesia porque me vio mal, porque me sacó la lengua. Pero si yo te agarro de Cristo, ¿qué me importa si a mí me saludan? ¿Qué me importa? A mí me importa que Cristo esté en mi vida, y eso es más que suficiente. Recuerden, hermano, que no somos perfectos. Yo no soy perfecto. Hoy estoy aquí riendo, de repente vengo el domingo y yo estoy bravo, porque yo soy así, tú eres así, somos emocionalistas. Pero Cristo no cambia, Él es el mismo. Tú le pides ayuda y Él te la va a dar. Tú le dices que me ama y Él te va a amar. Pero nosotros somos imperfectos, mis hermanos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Todos somos obreros del Señor. Todos. Y usted dirá, hermano, pero es que es muy difícil predicar la palabra de Dios. Y yo pregunto, ¿hay que estudiar teología o hay que estudiar, no sé, hay que ir a Nueva York, hay que ir a Miami? Hermano, no. Usted es una persona, a mí me gusta entregar tratados bíblicos, mi esposa lo sabe. Cristo te ama. Amén. Si hay la oportunidad de hablar del Señor, se le habla. Si no, bueno, Cristo te ama, la información está en el papelito. Mira, este es mi teléfono, yo me llamo Héctor Pérez. No. Cristo te ama, Dios te bendiga. Ese papelito parece insignificante, pero hace mucho. Pero hace mucho, mi hermano. Si usted nació de nuevo, si usted ama a Cristo y ama a las almas, usted puede predicar la palabra de Dios. ¿Usted sabía eso? Si usted nació de nuevo, ama a Cristo por sobre todas las cosas y tiene compasión por las almas perdidas, hermano, usted puede predicar la palabra de Dios. Amén. Hermanos, a veces me asombro con los testigos de Jehová. Esa gente será que no trabaja. Usted lo ve por allá, se la pasan aquí en el perfume. Claro, ellos lo que están vendiendo es, hay una doctrina falsa totalmente, pero es el trabajo que hace esa gente, mis hermanos. Cuando usted mira, está uno con su carrito, un banquito y están sentados. ¿Entiende? Eso es falso. Pero mire cómo esa gente trabaja. ¿Ah? Y te persiguen. Ellos llegan allá, ven, y te tocan. Y si tú no le abres, pero ellos siguen dándole ahí. Y más vale que tú le abras, un ejemplo, una persona que no es cristiana, obviamente, más vale que le abra la puerta. Se le pegan como un chicle, mis hermanos. Y lo persiguen, y lo persiguen, y lo persiguen. Engañando a la gente. Entonces nosotros somos de Cristo, tenemos la verdad, y nos da pena entregar un tratado bíblico. O decir, Cristo te ama. ¿Somos o no somos obreros del Señor? Amén. Pero a veces tenemos actitudes que pareciera que no somos obreros del Señor. No pareciera. A veces estamos así con las personas en el trabajo, y en vez de repente predicar, no es que nos vamos a encadenar, no, pero por lo menos hablarle de Cristo, entonces caemos en la conversación del impío. Sí, chicas, ¿y cómo tú la novela? La novela, qué buenísima, vale. Caímos en eso, mis hermanos. En vez de predicarle al Señor, predicarle a Cristo. Amén, mis hermanos. Amén. ¿Somos o no somos obreros del Señor? Amén. Sí lo somos, hermano. Con la ayuda del Señor vamos a ir poquito a poco mejorando toda situación, hermano. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Como les dije hace rato, el Espíritu Santo está en nosotros.
El Espíritu Santo está en nosotros y Él nos ayuda. No tenga miedo de predicar la palabra. No tenga miedo, mi hermano. El Espíritu Santo no te va a hacer ridiculizar delante de nadie. Delante de nadie. Porque Él es el que habla a las personas. Él es el que convence de pecado. Yo no, ni tú. Es el Espíritu Santo que convence de pecado. Gloria a Dios. Prediquemos a Cristo, pero prediquemos su verdad. No mi verdad, la verdad de Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya está, ahí prediqué. No, mira, pero es que yo soy... Amigo, hay un solo camino. Hay una sola verdad, hay una sola vida. No, que te retira. Sin molesto, no. Dios te bendiga, le das la mano. ¿Cómo te llamas? No, llamamos Antonio Pérez. Okay. En tu casa, oras por Antonio Pérez. Porque tú no sabes el día de mañana. Ese Antonio Pérez lo vas a ver con una Biblia. Y sigo echando cuentos como Jaimito, me pasó a mí también. Ya era cristiano en la policía, estaba en los calabozos de Charallave. Y me fascinaba entregar mis tratados bíblicos y el que venía, porque tú estás preso, no, yo estoy preso por droga. Yo compraba muchos tratados bíblicos. Y le entregaba bueno, este es de droga y este es Cristo le ama, 2 tratados bíblicos. Y una vez predicaba. Había un muchacho que se llamaba José Pérez, igual que mi papá. Yo le predicaba, era pero él estaba por allá, eso le llaman tumba. Cuando ellos se sientan ahí, se acuestan. Yo le predicaba y aquel ni pendiente. Me cambian de Charallave para Cuba. No para Cuba, para Cuba. Estamos mirando. Y estamos en la Policía Municipal, la Guardia Nacional, Tránsito Terrestre, cuando era Tránsito Terrestre, en la Plaza de Cuba. Y cuando escucho besitos de coco, adivinen quién era, mi hermano. El que nunca escuchó la palabra de Dios y que estaba por allá. Se convirtió a Cristo. Un preso, me abrazó, varón. Cuando me dicen a mi varón, ya va a pasar. Se congregaba en Cuba. Digo, pero yo estaba escuchando lo que tú le decías a él. Por eso la palabra no llega vacía. Usted piensa que es algo insignificante. No, mi hermano. Porque el milagro no lo hace usted ni yo. El milagro no lo hace la palabra. Ella es la que entra, ella es la que penetra, revuelve todo eso que está ahí que yo estoy haciendo en contra de Dios. Y Él bota todo eso. Amén. Amén. Por eso el predicar la palabra de Dios es importante, mis hermanos. Entregar el tratamiento bíblico. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, trabajaba predicando. Dice Juan 5:17. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Claro, este trabajo es espiritual. Un trabajo espiritual. El Señor aún en el cielo trabaja. El Espíritu Santo aún en la tierra trabaja. Amén. Amén. Pero necesita obreros también de llevar el reino de Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y miren esto, mis hermanos. Ser obrero de la mies o ser obrero de una cosecha demanda mucha responsabilidad. Santiago 5:20. Anótelo si quieren. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitudes de pecados. ¿Ven lo que es predicar la palabra de Dios? O sea, no es que te dice Cristo te ama, chao. Ahí hay algo espiritual que está trabajando en la persona, que quizás de repente tú no vas a ver el efecto al momento, es otra cosa. O quizás esa persona es de varina, qué sé yo, y quizás tú dices, bueno, le tengo un tratado bíblico, pero tú no sabes lo que Dios va a hacer con esa persona más adelante. Tú no lo sabes. Por eso oremos por nuestros familiares. Oremos por nuestros familiares, tías, tíos, primos, abuelos, los que tengamos, hijos. Oremos por ellos. Como obreros del Señor debemos trabajar, predicar con compasión y así como lo hace el Señor. Sabemos que si esa persona parte sin Cristo, lo que le espera es terrible. Lamentablemente, condenación eterna. Es decir, el infierno. Como obreros del Señor, mis hermanos, tenemos que ser un ejemplo. Escuchen esto, mis hermanos. Tenemos que ser un ejemplo del cielo acá en la tierra. La Biblia dice que somos cartas abiertas. La gente, ¿usted cree que la gente no lo ve a uno, mi hermano? La gente te observa.
Yo era evangélico. Y que evangélico tiene que ir chismeando. Hermano, la gente está pendiente de todo eso. Está pendiente, mis hermanos. Si te sale una mala palabra y hay un impío, está pendiente, porque somos cartas abiertas. Entonces, ¿cómo tenemos que andar? Derechito. Derechito. Y cuidándolo, mis hermanos. Pero no derechito porque asustado. No. Derechito porque si yo me convertí a Cristo, el Espíritu Santo está en mí, mi vida tiene que ser cristiana normal. No tengo por qué estarme escondiendo de nadie. ¿Sí o no? Porque esa es mi actitud como cristiano. Yo soy de Cristo. Mi actitud tiene que ser buena, porque Dios me llamó para hacer obras buenas, no media buenas, buenas. Amén. Con la prédica a una persona debemos llevar a la persona a los pies de Cristo, no a los pies míos, a los pies de Cristo. Hermano, en el árbol beisbolístico, pícheselo a Dios, porque Dios no le va a fallar a esa persona. Yo sí le puedo fallar. Y si Él pone la mirada en mí, pone la confianza en mí, pobre de esa alma. Pobre de esa alma. Pero para que Cristo le falle, nunca. Fuerte aplauso, Señor, mis hermanos. El Señor nunca falla. Si en realidad creemos en la palabra de Dios, la viviremos día a día. Con nuestras fallas, sí. ¿Somos pecadores? Sí. Abogados tenemos en Cristo Jesús. Amén. Lo que no tenemos que volvernos es cristianos, pecadores remit, como digo yo. Peco y peco y peco. No, Señor. No somos pecadores, somos pecadores. El que dice que no es pecador está siendo Dios mentiroso, dice la palabra de Dios. Pero tenemos abogados en nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El Señor recompensa tu trabajo y mi trabajo. Nadie es salvo por gracia. ¿Se oyó? Nadie. Perdón, por obra. Nadie es salvo por obra. Oye, háblame bien. Háblame bien. Estamos en vivo, mi hermano. Nadie es salvo por obras, perdón. Nadie es salvo por obras. Cuidado con eso. No, que si yo diezmo más, que si yo predico más, soy salvo. No. Todo es por gracia. Todo es por misericordia. Pero por nuestras obras el Señor nos juzgará. ¿Se entendió? Nadie es salvo por obras. Porque yo cuando el Señor llegó a mi vida, yo no hacía nada por el Cristo. Nada. Sí, bueno, para el diablo sí bastante. Tomaba cerveza, todo eso. Pero para el Señor, nada. Fue por gracia. Pero por nuestras obras el Señor nos juzgará. Dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. ¿Valdrá la pena trabajar para el Señor? Amén. Vamos a ser recompensados, mis hermanos. Vamos a ser recompensados, mis hermanos. Pero ¿cuáles obras nos va a recompensar el Señor? ¿De qué obra? De la que tú y yo estamos haciendo para Él, para su obra que es la tierra. Amén, mis hermanos. Amén. Él va a recompensar el trabajo que tú y yo estemos haciendo en la tierra. Por eso le digo, mi hermano, vale la pena ser obrero de Dios. Vale la pena trabajar para el Señor, mis hermanos. Y pongo este ejemplo acá rapidito. Una persona trabaja todo un año en una empresa, X empresa. ¿Y qué es lo que espera él al final del año? Su aguinaldo, ¿verdad? Porque duró todo un año trabajando, siempre hacía por turno, de noche. Y llega ese diciembre y le depositan su aguinaldo. Esa es su recompensa, ahí está, por un año de trabajo. Pero él de repente espera sus vacaciones también, 15 días, 20 días, no sé. Sale de vacaciones, esa es su recompensa. Porque es un obrero que trabaja para una empresa. Pero yo no puedo pensar que voy a llegar a una empresa donde nunca he trabajado. Mira, denme mi real. Usted nunca ha trabajado aquí. Mira mis vacaciones. Usted nunca ha trabajado aquí. El obrero es digno de su salario. De su salario. Gloria al Señor. ¿Queremos recibir recompensas que la vamos a tener? Trabajemos para el Señor. Trabajemos por el reino de Dios. Y acá quiero ser claro con esto. Muchas veces venimos delante del Señor a pedirles bendiciones, pero somos incapaces de trabajar para su obra.
Pero como Dios es tan bueno, Él los bendice. Porque Dios es bueno. Pero si te bendice, no haciendo nada para su obra, hola, Dios te bendiga, para su obra, ¿cómo será tú y yo trabajando como obrero para el reino de Dios? Amén. Dios es bueno, mis hermanos. Pero todos somos obreros del Señor. Que hay una cosecha que está esperando. Amén. Gloria al Señor. No podemos desatender nuestras responsabilidades simplemente porque creemos que no tenemos los talentos que tiene otro. No, es que yo no predico porque el hermano no guaracha. Mi hermano es predica. No, hermano, no podemos agarrarnos de eso. Esos son excusas. Amén. Esos son excusas. Dios nos creó para ocupar un reino, un lugar en su reino. Para eso Dios nos creó. Para allá vamos. Con la ayuda del Señor, luchando. Si tú crees que tu capacidad es grande o pequeña, tenemos el mandato de Dios de usarlo en su cosecha. No te achicopales, hermano. El Espíritu Santo está contigo. El Espíritu Santo está conmigo. Lo importante es que tengamos disposición para trabajar para el Señor. No es nada. La disposición de trabajar para Él. Saber que hay almas perdidas que están allá afuera. Y Dios saber que yo y que tú somos un instrumento de bendición. ¡Wow! Eso es bonito, mis hermanos. Todos podemos hacer algo para que la obra de Dios siga creciendo acá en Venezuela, acá en Los Olivos. Amén. Todos podemos hacer algo para que se siga levantando esa cosecha espiritual. Amén. Gloria a Dios. Me llama la atención, en el libro de los Hechos hay una historia que está en el capítulo 8, del 26 al 40. Nos habla de un etíope eunuco, no sé si han leído esa historia, que iba camino en su carro a Jerusalén, iba a adorar a Dios. Él iba a adorar a Dios. Este hombre venía leyendo en su carro el libro de Isaías. Esta parte que dice: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esto venía leyendo este eunuco en su carro, en el libro, en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Pero resulta que antes de que ocurriera esto, un ángel del Señor le habló a un hombre, a un obrero llamado Felipe, y le dijo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Y Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. Él se acerca al carro y estaba el eunuco leyendo esta parte bíblica en Isaías, y le pregunta a Felipe: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Felipe al eunuco. Y mira lo que dice el etíope o el eunuco: ¿y cómo podré si alguno no me enseñara? O sea, es decir, ¿cómo voy a entender lo que estoy leyendo si nadie no me enseña? Así, no me lo explica. Y viene la pregunta del etíope con esta porción de la Biblia: ¿de quién dice el profeta esto? O sea, ¿de quién dice Isaías esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Hermanos, este hombre adoraba a Dios. Este hombre iba camino a Jerusalén a adorar a Dios. ¿Y qué hizo Felipe? Como buen obrero de Cristo, le predicó de Jesucristo. No, ese no es Isaías, ese es Jesucristo, y se fue por los evangelios hablándole del Señor. Hermano, te quiero decir que hay personas actualmente que están afuera, que van a una iglesia X o una iglesia Z, creyendo que están adorando a Dios, pero si nadie le explica el plan de salvación, ¿cómo van a saber lo que Dios hizo por ellos? Amén. Van a una iglesia católica, van a una iglesia X,
pero no conocen a Dios. Al Dios verdadero que tú y yo conocemos, ellos no lo conocen. Conocen yesos, estatuas. Entonces, como obreros nosotros tenemos que llevarlos a los pies de Cristo, presentarles el plan de salvación que hizo Jesucristo, para que vino a la tierra. Porque ver a Jesucristo es en Semana Santa, cuando pasan por televisión las películas, hasta ahí. Entonces tenemos que ver la gran responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios, explicarles el plan de salvación, el plan de vida eterna, mis hermanos. Y quiero finalizar con esto, mis hermanos. Ser obrero de Dios es una bendición. ¿Por qué? Porque el que está en desempleo ahorita, espiritualmente hablando, es porque así lo quiere. Pero si tomamos las cosas de Dios en serio, iremos predicando su palabra, iremos llevando vida y vida en abundancia, que es lo que dice la palabra de Dios. Amén. Quisiera que mis hermanos de alabanza, por favor, vamos a entonar una canción del himnario, la viña del Señor, mis hermanos. Para el Señor vamos a adorarlo, vamos a exaltar su nombre. Amén. Y recordemos, mis hermanos, que a pesar de los pesares, Dios es bueno y contamos con el Señor, contamos con Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una canción que vamos a cantar con propiedad. Amén. El himno número 49. Gloria a Dios. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar, esclavo del pecado, libertad, conducido a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos todos. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. En la viña del Señor. En la viña del Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Amén. Y el Señor sigue buscando obreros para su viña. Si esta mañana hay alguien que no tiene a Cristo en su corazón, me gustaría que pasara acá, si lo hay, para que Jesús entre a tu corazón, para que hoy el Señor sea el dueño de tu vida. Amén.